Buenas tardes. Primero, mi profundo agradecimiento a Miguel Ángel Gálvez y a la Sociedad Económica en la persona de José María Ruiz Podedano y, por supuesto, a Manuel Olmedo Checa, entre algunos de los que hicieron posible mi visita a Málaga y la presentación de mi libro, este último libro que ustedes están observando, Lo que América le debe a España, que es el cierre de la trilogía que comienza con Madre Patria, continúa con Nada por lo que pedir perdón y termina con Lo que América le debe a España. Sin embargo, yo no podría estar en esta casa, no podría estar en Málaga y no podría estar delante de mis amigos sin decir que hay que entender que el ocultamiento de la figura de Gálvez, que Gálvez haya sido reconocido tan tardíamente, no es una casualidad, no es un error, no es un error. En política no hay errores, no hay casualidades. La historia es la política que fue. Y la política es la historia en construcción. El ocultamiento de Gálvez fue parte de la leyenda negra, que es, y esto hay que entenderlo, la leyenda negra, es decir, la falsificación de la historia de España, eso es la leyenda negra. La falsificación de la historia de España, no solo la falsificación de la historia de la conquista española de América, sino la falsificación de la historia de España, de la obra de España en el mundo. Es una tarea permanente que emprenden los enemigos de España, internos y externos. ¿Por qué? Porque la falsificación de la historia es la condición sine qua non para la mala política. La falsa política, la mala política tiene siempre su raíz, está su raíz en la falsa historia. Y por lo tanto, cuando algunos se proponen como objetivo el desmembramiento de España, tienen que continuar construyendo una leyenda negra sobre la historia de España también, como acontece hoy día. Pero era fundamental ocultar la figura de Gálvez. ¿Por qué? Porque los héroes son la prueba de que los valores pueden ser encarnados, de que los valores pueden ser encarnados, que es posible ser virtuoso, que es posible ser honesto y que es posible ser valiente. Es posible ser honesto, virtuoso y valiente. Y cuando los que gobiernan no son ni honestos, ni virtuosos, ni valientes, no quieren que haya héroes, no quieren que los jóvenes sepan que hubo héroes. ¿Por qué? Porque si no, ese héroe es el espejo donde ellos se verían reflejados y entonces los jóvenes verían que lo que gobiernan son unos monstruos, ¿verdad? Porque justamente no son ni honestos, no son virtuosos y no son valientes. Por eso es necesario siempre, para aquellos enemigos internos y externos de España, falsificar esa historia. Falsificar la historia de España en América, pero también en Europa. Un libro podría llamarse Lo que el mundo le debe a España. Esta falsificación de la historia, que nosotros conocemos comúnmente como la leyenda negra, comenzó indudablemente en Italia, pero en Italia donde vivían mis parientes, porque yo tengo los 4 abuelos italianos, era simplemente una cuestión de envidia. Si los italianos estaban envidiosos, claro, porque Italia se consideraba heredera de Roma y resulta que Italia ya no era nada en el mundo nuevo lo estaba construyendo una antigua provincia romana que era la Hispania romana transformada en España gracias a la obra de Isabel la Católica y de Fernando de Isabel, que fue la más importante estadista de la historia de España y yo me atrevería a decir de la historia del mundo. Esto
era una cuestión de envidia, es decir, no tenía un real significado político. Pero claro, esta necesidad de mentir de los italianos porque estaban como celosos, como cuando uno llega a un pueblo, enamora en el pueblo, que es un pueblo chiquito, a la más hermosa del pueblo, se la lleva, todos los del pueblo se quedan enojados con uno. Ustedes se ríen, pero es así, ¿eh? Vayan a un pueblo chiquito y se llevan a la más linda y verán lo que le dice la gente a uno del que se la llevó. No tenía importancia política, pero cuando uno crea una mentira, la mentira puede ser utilizada por otro. Y la mentira fue utilizada en la guerra civil que se desarrolló en lo que hoy es Alemania, no existía Alemania como ya conocemos, con la reforma protestante de Lutero, es decir, en la guerra civil entre protestantes y católicos. Fue una herramienta del protestantismo contra España porque, ¿no es cierto?, quien propagaba, quien ayudaba a los católicos era Carlos V, que no era español, pero que era rey de España, aunque también era emperador de Alemania. Sin embargo, si bien ahí los insultos suben de calibre, y es ya una herramienta política que no lo era en Italia, no logra tener todavía la envergadura que adquiere, ¿no es cierto?, en lo que hoy conocemos como los Países Bajos, en la Casa de Orange. Es cuando la Casa de Orange se hace cargo de propagar la leyenda negra en el mundo en donde sí toma una consistencia realmente importante. Es decir, el libro de Bartolomé de las Casas, que es la herramienta esencial de la leyenda negra, va a ser tomada por la Casa de Orange y llevada al mundo, ¿cierto?, ilustrado con ilustraciones completamente aberrantes y locas, ¿está?, traducido a todas las lenguas, 40 y pico de ediciones, quién sabe cuántas. Pero esa política de Estado, es decir, ya ahí la leyenda negra transformada en política de Estado, toma realmente ya una dimensión de herramienta política destructora del imperio solo con Inglaterra. Con Holanda es el desprestigio del imperio español, pero no logra afectarlo, es el desprestigio del imperio español. Lo que hace Inglaterra es distinto. Inglaterra es el enemigo declarado de la hispanidad, no hay lugar en el mundo para España y para Inglaterra. Representan dos modelos contrapuestos como lo representaba Cartago y Roma. Exactamente igual. Sí, España era la heredera de Roma e Inglaterra la heredera de Cartago. Y no había lugar en el Mediterráneo para Roma y Cartago. Uno de los dos proyectos tenía que triunfar. El proyecto de Roma, que era un proyecto imperial, es decir, un proyecto de construir conjuntamente con los otros pueblos porque no tiene contenido étnico, racista, o el proyecto de Cartago. No había lugar en el mundo para dos proyectos, contrapuestos como el proyecto de la hispanidad o el proyecto del imperio español contra el imperialismo inglés. Y el imperialismo inglés va a tomar la leyenda negra y ahí sí va a constituirse en una herramienta que le va a provocar al imperio español un daño fundamental, una herida de muerte. ¿Por qué? Porque hay, ¿no es cierto?, en la América española, después de 40 años, un periodo, digamos, de paz y prosperidad como nunca se había visto en el continente. Es decir, después de los primeros 40 años, hay paz y prosperidad. Una paz que va a durar prácticamente 200 años, con apenas algunos brotes de violencia. Es decir, hoy los economistas, porque la mayoría está formado inconscientemente en la leyenda negra, porque estudian economía en los Estados Unidos y en Inglaterra, se olvidan que el proceso de desarrollo más exitoso de la historia de la humanidad se desarrolló en la América española. Es decir, ahí se pasó de un estado de subdesarrollo absoluto, aunque esa palabra no existiese en ese momento, al desarrollo económico más gigantesco de la humanidad. En 40 años, hay ciudades que son las ciudades más modernas del mundo. No era posible comparar
a París, digo París, con México, ni a Londres con México y mucho menos, por supuesto, Madrid o Sevilla con México. México era una ciudad mucho más moderna. Para empezar, era mucho más moderna también Lima que las otras ciudades, lo era Bogotá, porque lleva a España, a América, la vanguardia de la arquitectura mundial, es decir, del urbanismo mundial, es decir, construir en cuadrículas, con lo cual las ciudades eran aireadas, corría aire, las enfermedades se iban fácilmente porque los vientos podían circular, se podía rápidamente evacuar las aguas, es decir, era la tecnología de punta en materia de urbanismo, y porque en la región hubo 30 y pico de universidades, España sembró América de universidades, sembró América de hospitales, hubo un sistema, se entiende, de seguridad, hoy diríamos pública, seguridad de sanidad pública, diríamos hoy, que no tiene parangón ni siquiera con el que existe hoy en España. Porque ese sistema de seguridad pública, que no era estatal, aunque el Estado intervenía ayudando, no era estatal. Sin embargo, cubría a toda la población de forma gratuita, es decir, no había nadie que se enfermase y no tuviese un hospital donde ir y ser atendido de forma gratuita. Y donde era alimentado, ¿verdad?, de forma tal, yo lo compruebo en Madre Patria, que cualquier persona hoy de los suburbios de México que vive en la pobreza desearía ser alimentado. Era alimentado de forma extraordinaria, con una calidad de alimentos nunca visto. Y surge en toda esa América española lo que en términos actuales, cito de nuevo, esa palabra no existe en ese momento, pleno empleo. ¿Por qué? Porque surge un proceso en toda la América española de protoindustrialización. De pronto las mercaderías de España llegaban tarde, mal y nunca, porque tenían que cruzar el Atlántico, protegidas por convoy, porque los ingleses le han declarado al imperio español una guerra de baja intensidad, diríamos, una guerra informal. No es la flota británica que ataca a los barcos españoles, sino que son los piratas ingleses. Pero los piratas ingleses son parte de la política exterior británica. Sería largo de detallar, pero un día podríamos hacer una conferencia sobre qué significó la piratería. La piratería eran sociedades anónimas, cada barco, cada empresa pirata era una sociedad anónima. Iba, se entiende, supongamos Drake, a un bar, que está todavía identificado cuál era en Inglaterra, y decía, señores, parto para saquear la América española y voy a atacar estos puertos. ¿Quién pone dinero? Porque el que pone dinero se va a llevar un porcentaje de lo que traiga. ¿Y cuál era la garantía de que Drake iba a cumplir su palabra? Es que antes de ir al bar, la taberna, decían ellos, él ya tenía el compromiso de Su Majestad Británica. Es decir, la primera persona que invertía en esa empresa de piratería era Su Majestad Británica. Es decir, era una guerra de baja intensidad de Inglaterra contra España. Inglaterra no se atrevía a declarar una guerra frontal con España porque no estaba en condiciones de llevarla a cabo, y entonces decide atacar a España y desangrarla de a poco. Pero esa no fue la estrategia principal británica. Esa forma de comercio entre España y América generó una protoindustrialización, generó un pleno empleo, pero había sectores que no estaban de acuerdo con ese modelo. ¿Quiénes eran? Bueno, sectores muy pequeñitos que vivían en los puertos porque el nudo de la economía hispanoamericana, de la América española, estaba en lo que es la columna vertebral del continente de la América del Sur formada por la cordillera de los Andes, en el interior del continente, que es una de las pruebas de que España hizo imperio y no imperialismo. Cuando hay imperialismo hay colonialismo, imperialismo sinónimo de colonialismo. Se fundan ciudades en las costas y se está en las costas para extraer los productos e irse. España funda ciudades en el interior, se queda ahí, está dispuesta a quedarse y a fundir su sangre. Y hay una actividad económica interna, un rosario de universidades y un rosario de ciudades, desde Bogotá hasta Córdoba, el Tucumán en Argentina, pasando por Santiago del Estero, Jujuy, Salta, que están a miles de kilómetros del mar, y algunas como Santiago del Estero a 2000, o separada del mar más cerca que es el Pacífico por una cordillera de los Andes de 5000 metros de altura. Pero claro, hay pequeños sectores que no están de acuerdo con la monarquía española, que ejercen el contrabando en la ciudad de Buenos Aires,
que ejercen el contrabando en el puerto de Caracas, en Las Guailas, en Valparaíso, en el puerto de Guayaquil, son las polis oligárquicas formadas por contrabandistas, y a través del contacto con estos contrabandistas, Inglaterra va a introducir en América Española, la leyenda negra. Va a predicarle la leyenda negra a estos sectores ligados al contrabando. No quiere decir que su única actividad comercial era el contrabando, pero tenían contrabando de importación o de exportación. El libro de cabecera de Simón Bolívar era nada menos que el libro, se entiende, de Bartolomé de las Casas. Por otra parte, estaba editado en Inglaterra. Entonces, ahí sí, ¿no es cierto?, la leyenda negra provoca un daño fenomenal. España no sabe cómo reaccionar a esa serie de panfletos que Inglaterra elabora. España quiere responder haciendo un tratado de 12 tomos que nadie lee, cuando los otros tienen una política de infiltración a través del panfleto, a través de pequeñas obras que van a divulgar, van a entrar ese material a través de los puertos como entran la mercadería de contrabando. Pero la leyenda negra triunfa porque es funcional a los intereses británicos y funcional a los intereses de estas polis oligárquicas, del contrabandista. Una mentira en la historia no funciona si no es funcional a un interés político, y la leyenda negra es la primera fake news de la historia. Claro, uno podría pensar, cuando Inglaterra cumple su objetivo geopolítico de romper el imperio español, entonces la leyenda negra tendría que haber disminuido en su intensidad por lo menos, ¿no? El objetivo está hecho, es decir, el imperio español está destruido, la América española se parte en repúblicas impotentes, porque son pedacitos en el mundo, es decir, todos navegábamos en un gran transatlántico y de repente el transatlántico se hunde y aparecen botes, botes que van al agua, hay unos botes más grandes que otros, pero todos son botes de lo que era ese transatlántico, incluido lo que hoy llamamos España, porque el transatlántico era España, todos éramos España, pero el transatlántico se hunde, y aparece un bote con el nombre de España, otro bote con el nombre de Argentina, otro bote con el nombre del Perú, y comenzamos a navegar cada uno por su cuenta en ese mar. Pero los botes no navegan como un transatlántico. Los botes no pueden soportar la tormenta de un transatlántico y no tienen el poder de un transatlántico. Y el más grande triunfo de la leyenda negra, ¿cierto?, fue que el bote que se quedó con el nombre de España, se creyese ese bote a partir de ese momento que España siempre había sido ese pedacito, ese botecito. No, España iba de los Pirineos a Filipinas y de California casi Alaska, Tierra de Fuego, todo eso era España. Puede comprobarse que ese era el sentimiento de todos los que formaban ese imperio, claro. Puede comprobarse, para empezar, porque el primero que escribe un panfleto a favor de la independencia, es decir, el que más estaba a favor de la independencia, fue un jesuita arequipeño que se llamó Guzmán y Vizcardo. Y Guzmán y Vizcardo titula su panfleto Carta a los españoles americanos. Es decir, nosotros los españoles americanos tenemos que separarnos de la monarquía de los españoles europeos, pero él dice Carta a los españoles americanos, es decir, todos somos españoles, todos. Y el más grande triunfo de la leyenda negra fue que los botes no se reconociesen más entre ellos como parte, se entiende, de un mismo barco que era el transatlántico, que se llamaba España. Por eso cuando se produce la última rebelión morisca en España, que podía dar lugar a una intervención del Imperio Otomano, hay dos mestizos hispanoamericanos que empuñan la espada para participar y derrotar a esa rebelión. ¿Quiénes fueron? Nada más ni nada menos que el Inca Garcilaso de la Vega, que se encuentra en ese lugar de batalla
con el hijo de Hernán Cortés y de doña Marina, con Cortés Malixín. Son dos mestizos hispanoamericanos que van a dar la vida, ¿por qué? Por España, porque España era todo. España era todo. Claro, pero cumplido el objetivo de que el transatlántico está destruido, de que cada uno navega por su cuenta en un bote impotente en el concierto de las naciones, cada bote se cree una nación, uno podría pensar, bueno, la leyenda negra va a disminuir. Bueno, no disminuyó porque cada uno de los que estaba en el bote, en las repúblicas recientemente independizadas, cuando se produce esta guerra civil, porque fue una guerra civil, necesita justificar la acción que ha cometido, es decir, se ha aliado con Inglaterra, que era enemigo histórico de la hispanidad. ¿Y cómo justifica esto? ¿Cómo va a escribir esta historia? Tiene que escribirla para justificarse a sí mismo diciendo que la leyenda negra es cierta, que España fue a América a robar, matar, asesinar, ¿verdad? Que los españoles fueron la peor cosa, se entiende, de la humanidad, unos tigres sedientos de sangre, unos tigres sedientos de sangre. Entonces, las oligarquías que toman el poder crean los sistemas educativos, la educación pública, y entonces en esa educación pública hay que predicar que los españoles fueron tigres sedientos de sangre. Sin embargo, la mentira tiene patas cortas, se va diluyendo en el tiempo. El presidente argentino Julio Argentino Roca, tucumano, decide modificar el himno nacional argentino. Era un himno negro legendario completamente y decide sacar las estrofas que son un insulto a España porque sabe que la leyenda negra es falsa. Él no es un hombre del puerto de Buenos Aires, es un hombre del interior, de Tucumán, de aquella ciudad que formaba ese cordón protoindustrial, junto con Córdoba, con Cochabamba, con Quito, con Bogotá. Sabe la historia. No puede expresarla, pero hace un acto fundamental: sacar del himno argentino las estrofas ofensivas a España. Pero va a venir otro gran presidente argentino, el primero elegido constitucionalmente, el primer hombre elegido democráticamente, que fue Hipólito Yrigoyen, Hipólito Yrigoyen, que era presidente de lo que llamaba Unión Cívica Radical. Ese presidente decide que se debe festejar, que debe ser feriado nacional el 12 de octubre, y escribe un decreto, y lo escribe de puño y letra, él lo escribe, el por qué hay que festejar el 12 de octubre, y es la Argentina el primer país en el mundo que decide festejar el 12 de octubre. Ese ejemplo de Yrigoyen va a expandirse por Hispanoamérica, y uno podría haber pensado en ese momento, bueno, es el triunfo definitivo de la verdad contra la mentira. Bueno, desgraciadamente no fue así, porque cuando la leyenda negra deja de ser funcional para Inglaterra, que ya había cumplido sus objetivos, comenzó, ¿no es cierto?, a ser funcional para la Unión Soviética. En 1930, la Unión Soviética ordena que los partidos comunistas de la América del Sur se reúnan en Buenos Aires y dicen: señores, hay que reflotar la leyenda negra. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros necesitamos crear odio a España, odio a todo lo que España significó, para crear un fundamentalismo indigenista que conduzca a la formación de repúblicas indígenas. Y con esto lograremos desestabilizar el patio trasero de Estados Unidos y quizá alguna república la tomamos nosotros. Esto se escribe en Buenos Aires, se da el nombre de las 18 repúblicas en Bolivia, que son las mismas que después va a poner el señor Evo Morales. Se dice que hay que partir el Perú en 4 repúblicas, Chile en 2. En Argentina estaban un poco confundidos y no encontraban población indígena, entonces ¿cómo hacemos para dividirla? Y mi provincia tenía una gran población de italianos y entonces se le ocurrió decir, bueno, dado que no hay indios pero hay italianos, hagamos una república italiana, se entiende, en la provincia de Santa Fe. ¿No? Parece una locura, en realidad no lo era la vieja política de dividir para reinar, de destruir, de disgregar. Claro, el Partido Comunista en ese momento comenzaba a tener un gran predicamento sobre
la masa de trabajadores, sobre la masa de trabajadores. La revolución bolchevique, acuérdense ustedes, Lenin en Moscú, toda la propaganda comunista mundial en el mundo, y entonces esa aureola de la patria del proletariado que era la Unión Soviética, y centenares de miles de personas en el mundo que creían eso, que eso era el paraíso en la tierra. No se olviden que la clase trabajadora francesa e italiana era profundamente comunista. El Partido Comunista francés llegó a ser fuertísimo y el Partido Comunista italiano llegó a ser fuertísimo. Y en esa tarea estaba el Partido Comunista en Argentina. Uno de los pilares del Partido Comunista es la leyenda negra. Acontece el surgimiento del peronismo en Argentina, el peronismo va a convencer a las clases trabajadoras y aparta de las clases trabajadoras del antihispanismo, porque Perón y su esposa Eva Perón son profundamente hispanistas, predican el hispanismo y entonces dejan al Partido Comunista sin trabajadores. Se quedan con intelectuales, pero no tienen más trabajadores. Es decir, fracasa esa política. Sin embargo, si fracasa en la clase trabajadora, tiene un relativo éxito en las universidades. Pero digamos que está como neutralizada, porque no se convierte en algo popular. Porque no logran, se entiende, tener trabajadores que se van con el peronismo. Sin embargo, vuelve a resurgir con la llegada de Fidel Castro al poder en Cuba. Fidel Castro, que no es antihispanista de ninguna manera, en su juventud es un hispanista convencido, a diferencia de su hermano, de Raúl, se hace comunista, la alianza con la Unión Soviética y por lo tanto la Unión Soviética impone la línea de acción y la línea de acción es ser antihispánico pro leyenda negra. Y entonces ahí la inteligencia cubana trabaja para dar a conocer al mundo entero un libelo, un panfleto, tan panfleto como el libro de Bartolomé de las Casas. Si el libro de Bartolomé de las Casas había sido fomentado por la inteligencia británica, el libro de Galeano, Las venas de América Latina, va a ser fomentado por la inteligencia cubana. Y como Inglaterra convirtió un panfleto, como era el de las Casas, en un éxito mundial, y antes lo había ayudado la Casa de Orange, la Unión Soviética y Cuba van a convertir este panfleto de Galeano en un éxito mundial, al punto tal, yo me atrevo a decir y llamarlo panfleto, porque el mismo autor de Las venas abiertas de América Latina, Galeano, antes de morirse, porque los hombres cuando se mueren suelen decir la verdad, se arrepienten de lo que han hecho, dice, yo no volvería a escribir, ni siquiera a leer ese libro. Él mismo lo dice, porque eso no era un libro, era un panfleto. Ahora bien, uno podría decir, con la caída de la Unión Soviética, que es que fomentaba ahora la leyenda negra, como antes la había fomentado Inglaterra y los Estados Unidos, tendría que caerse la leyenda negra. Bueno, resulta que uno puede opinar lo que quiera de Fidel Castro, menos que era tonto. Se puede opinar lo que se quiera, tonto no era. ¿Está? Ustedes dirán, asesino, diga lo que quiera. Asesino, héroe, da igual, esos son adjetivos, tonto no era. Entonces, cuando Fidel Castro ve la caída del muro de Berlín, dicen, muchachos, estamos fritos. Acá se nos acabó el negocio, el chiringuito este se terminó. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Ir a trabajar? No, eso nunca. Ustedes se ríen, pero es así, ¿eh? Los muchachos no quieren ir a trabajar. No vaya a ser que se arruinen las manos. Y entonces, ¿qué hacemos? Dijo Fidel. Y convoca a la primera reunión de lo que va a ser el Foro de San Pablo. Ahí están todos desesperados, imagínense ustedes, se acabó el chiringuito, la Unión Soviética no va a mandar más plata. Vamos a ser sinceros. Independientemente de que hubiese hombres de buena voluntad, los partidos comunistas vivían del oro de Moscú, de las subvenciones que mandaba la Unión Soviética. Todos eran militantes subvencionados por la Unión Soviética. Esa es la verdad. Y entonces se terminó la Unión Soviética y se terminaba el sueldo. Estaban los muchachos desesperados. Fidel dice, tranquilo, tranquilo que tengo una solución, dice Fidel. Y explica algo que fue muy inteligente. Fidel dice, señores, con la lucha de clases del proletariado contra la burguesía no vamos a ninguna parte. Eso se terminó, murió. Con la idea que habíamos sostenido, que él había fomentado, es decir, llegar al gobierno a través de la lucha armada,
Por eso había fomentado Montoneros y el ERP en Argentina, el M-19 y la FARC en Colombia. No vamos a ninguna parte. Eso se acabó la lucha armada y se acabó lo de predicar la lucha entre la burguesía y el proletariado. Entonces, ¿qué hacemos, Fidel? Le contestaron los muchachos, estamos muertos, nos vamos a casa a trabajar. De ninguna manera. Lo que vamos a hacer es crear un nuevo sujeto histórico. Vamos a decir que ahora vamos a luchar por las masas indígenas explotadas desde hace 500 años, cuando comenzó nuestra desgracia, con la llegada a América. Vamos a reflotar la leyenda negra, vamos a construir un nuevo sujeto social. Son las masas indígenas explotadas ahora por la burguesía colombiana, argentina, boliviana. Vamos a crear un odio racial, vamos a construir un nuevo sujeto histórico, pero no para que tome las armas, porque ese camino está anulado. Vamos a utilizar, en vez de una metodología leninista, una metodología gramsciana, es decir, vamos a conquistar el poder conquistando primero la cultura, porque quien conquista la cultura conquista el poder, porque Marx estaba equivocado. No es la estructura que determina la superestructura, sino la superestructura que determina la estructura, es decir, es la cultura que determina la política y la economía. Por lo tanto, ustedes van a conseguir la hegemonía cultural en los profesorados de historia, en los profesorados de filosofía, en las facultades de antropología, en la facultad de historia, y después de 40 años, esa hegemonía cultural nos llevará a la hegemonía política, al poder, mediante procesos democráticos. Y no se equivocó. Todos los que estaban ahí en esa reunión, todos los partidos políticos, los movimientos guerrilleros que estaban ahí en esa reunión, son los que están gobernando hoy la América del Sur. Todos los muchachos, o los descendientes o muchachos, son los que hoy gobiernan la América del Sur. Petro, se entiende, que era el M-19 en Colombia, Boric, Evo Morales, con lo que después fue el MAS, que fue posterior, pero estaban los muchachos ahí, todos llegaron al poder. Es decir que el éxito de la política de Fidel fue extraordinario. Sí, había que reflotar la leyenda negra para llegar al poder. Claro, cuando ellos llegan al poder tienen un problema. El problema es que eran una manga de inútiles, y muchas veces ladrones. Y entonces, más que nunca, había que seguir fomentando la leyenda negra. ¿Por qué? Bueno, muy sencillo, porque la leyenda negra ahora tiene que servir para justificar nuestro fracaso económico. Es decir, el señor Maduro nada en petróleo, está gobernando uno de los países más ricos del mundo y resulta que el 80% de la población es pobre. ¿Quién tiene la culpa? España, el colonialismo español. No él. Pero escúcheme, Maduro hace 200 años que se fueron los españoles. Y usted está sentado en el país más rico del mundo, la culpa la tiene España. Y el señor López Obrador, lo mismo, la culpa la tiene España, porque hay un problema de corrupción en México. Dice, pero no es culpa nuestra, es la herencia española. Culpa nuestra no es. Entonces, es la justificación de los populismos hispanoamericanos rosados, no ya rojos, no son rojos como lo de Fidel, sino rosaditos, que encuentran en la leyenda negra la justificación para encubrir sus robos y su inutilidad en el gobierno cuando es que no son ladrones. Esto me parece de fundamental importancia. Fíjense ustedes que yo no le detallé el libro que hoy ustedes tienen acá. ¿Y saben por qué no les detallé todo el contenido del libro? Aunque parte está en este libro y parte en los anteriores de lo que he dicho y otra parte no. Muy sencillo, porque después no me compran el libro. Claro, ya me encontré con una persona que me dijo, profesor, ¿para qué le voy a comprar el libro? Si usted me lo explicó todo tan bien, ya no necesito leerlo. Y ahí me di cuenta que no tengo que contarles el libro. Si le cuento el libro, estoy frito, soy el peor vendedor del mundo. Entonces ustedes tienen que comprar el libro para ver de qué trata el libro. Pero yo no los voy a despedir así nomás, sino leyendo algunas partecitas del libro, que me pasa siempre algo muy extraño. Yo me mato pensando semanas y semanas qué frases voy a utilizar para introducir el libro, y nadie me las lee. Entonces me agarra una gran frustración, porque digo, ¿para qué pensé tanto si la gente después no entiende por qué las puse?
Y fíjense ustedes esta frase que yo elegí para abrir que es el último libro, pero que yo les pido también a ustedes que después lean las frases que encabezan Madre Patria y nada por lo que pedir perdón. Y entonces entenderán el porqué. Hay 3 frases. La primera es de Juan Bautista Alberdi. Fue argentino, creador de la Constitución del 52. Y dice Alberdi: entre el pasado y el presente hay una afiliación tan estrecha que juzgar el pasado no es otra cosa que ocuparse del presente. Si así no fuera, la historia no tendría interés ni objeto. Falsificad el sentido de la historia y pervertís por hecho toda la política. La falsa historia es el origen de la falsa política. La falsa historia que hoy sufrimos en España y en Hispanoamérica tiene su origen en la falsa política. Juan Bautista Alberdi. La segunda frase pertenece a una figura genial de la literatura rusa, que sufrió en carne propia el comunismo en Rusia, Alexander Solzhenitsyn. Y dice: sabemos que nos mienten. Y esto es exactamente así en el tema negro legendario. Sabemos que nos mienten. Ellos saben que mienten. Ellos saben que mienten. El señor Petro sabe que miente. El señor Boric sabe que miente. El señor López Obrador sabe que miente. No es que no sepa, sabe. El señor Maduro sabe que miente. Pero él dice: a Cristo lo crucificó el Imperio Romano. No el Imperio Romano, sino el Imperio Español. Bueno. Ellos saben que sabemos que nos mienten. Sabemos que ellos saben que sabemos que nos mienten. Y sin embargo siguen mintiendo. Por eso es necesario luchar por la verdad, porque los propagadores de la mentira trabajan incansablemente y la verdad no se impone por sí misma si nosotros no trabajamos para que se imponga, porque los trabajadores de la mentira trabajan incansablemente y sin embargo siguen mintiendo. Ellos no descansan aunque hayan sido descubiertos en su mentira. Por eso yo digo: compren el libro, regalen el libro, pero no tendría sentido si ustedes no se lo regalan a los más jóvenes. Hay que hacerles llegar el libro a los más jóvenes. El futuro se decide en los más jóvenes, en lo que sean sus sobrinos, sus primos, sus hijos, sus nietos. A ellos hay que hacerles llegar el libro, porque son perezosos para comprar, pero no quieren gastar 22 euros. Pero si uno se lo compra, lo leen. Pero hay una tercera frase, y dice: y nos dicen a los españoles e hispanolatinos que no soñemos, que despertemos, que volvamos en nosotros mismos, que olvidemos nuestras mentidas glorias. Es el camino para que no actuemos. No, soñemos nuestra inmortalidad, soñemos que volverá a tocarnos la hora. El autor de esta frase es nada menos que el genial Miguel de Unamuno. Señores, va a tocarnos nuestra hora, porque hay una ventana de oportunidad para la hispanidad. Hay una ventana de oportunidad para la hispanidad, porque el mundo se va a reagrupar, no por cuestiones de cercanía geográfica, que antes eran imprescindibles, porque las distancias no estaban acortadas como están ahora por la tecnología. Marshall McLuhan entendió en su famoso libro La aldea global, que el mundo había cambiado porque la categoría de espacio y tiempo, las categorías de espacio y tiempo que habían regido la historia de la humanidad iban a ser transformadas por la revolución tecnológica. La revolución tecnológica permite que ahora alguien en Buenos Aires, Caracas, Montevideo, esté viendo al mismo tiempo lo que yo estoy diciendo acá y lo estén escuchando ustedes. Es decir, volvemos a constituirnos en una comunidad, una comunidad de hispanoparlantes unida, como nunca antes estuvo unida. ¿Por qué? Porque la revolución tecnológica lo permite. Entonces el constreñimiento geopolítico de la geografía desaparece.
Desaparecer, eso es lo que quiere explicar Marja McLuhan cuando dice la categoría de espacio y tiempo quedan reducidas a la nada. En su libro, La aldea global, en su libro se entiende La galaxia de Gutenberg y otros que no vendría la pena nombrar, pero lo que América le debe a España. Me preguntaba hoy un periodista, ¿qué es lo que América le debe a España? Y yo le dije, voy a contestarte con una serie de frases que no son mías, ¿no? Y de autores a los que no se lo podría acusar de derecha cavernícola, ¿no es cierto?, ¿no?, ni de nacional católico, ni de retrógrado, ni qué sé yo qué, porque no existe leyenda rosa. Dato mata relato. Dato mata relato. Fue tan grande la obra de España en América que con solo describir la obra de España en América, la leyenda negra se cae como un castillo de naipes. Lo que pasa es que hay que describirla y fomentar la verdad, porque los otros siguen mintiendo, aunque estén descubiertos. No hay leyenda rosa, hay descripción de la verdad. Lo que pasa es que hay algunos en España que, a diferencia de los antiguos españoles, no son valientes, no son hombres que digan la verdad, no son hombres que luchen por un ideal porque solo les interesa el materialismo, el dinero. Y entonces, como el ladrón, ellos piensan que todos son de su condición, que no existen los hombres valientes, que no existen los hombres idealistas, y entonces juzgan a los españoles que fueron a América, a esos grandes españoles de la conquista, como son ellos. Piensan que Pizarro, que Cortés, son como son ellos, cobardes, materialistas, y por lo tanto no pueden entender la obra de España en América. Son incapaces de entenderla. Pero claro, dicho esto, saltan a mi yugular y dicen fascista, nacional católico, retrógrado. Bueno, vamos a ver, ellos que son tan antiimperialistas, de palabra, ¿no? Nada más que de palabra. Vamos a citarle a un antiimperialista en serio, a un hombre que enfrentó al imperialismo norteamericano pistola en mano, no de palabra. Este hombre que enfrentó pistola en mano en la América Central a los norteamericanos para que abandonaran su país que habían ocupado, fue nada menos que Augusto César Sandino, quien afirmó, Augusto César Sandino, si alguien quiere acusarlo de fascista, ¿no?, retrógrado, nacional católico, a Sandino. Yo veía antes, hace tiempo, con protesta, la obra colonizadora de España, pero hoy la veo con profunda admiración. España nos dio su lengua, su civilización y su sangre. Repito, Augusto César Sandino. España nos dio su lengua, su civilización y su sangre. Nosotros más bien nos consideramos como españoles indios de América. Nosotros nos consideramos como españoles indios de América. Por si fuese poco la frase de Sandino, vamos a decir otra frase. La frase de Eva Perón en Argentina, cuando afirmó, poco antes de morirse, la epopeya del descubrimiento y la conquista es fundamentalmente una epopeya popular. Somos, pues, no solo hijos legítimos de los conquistadores, sino herederos directos de su gesta y de la llama de eternidad que ellos transportaron sobre los mares. Este es mi homenaje al Día de la Raza, que había creado Hipólito Yrigoyen, el 12 de octubre. Día del pueblo que nos dio el ser. Día del pueblo que nos dio el ser. Si nosotros le debemos a España nuestro ser. Día del pueblo que nos dio el ser y que nos legó su espiritualidad. Pero si no bastara con eso, si quieren acusar a Sandino, a Eva Perón de fascistas, retrógrados, vamos a citarle a alguien que a ellos les gusta mucho, ¿no? Que tenía raptos de sinceridad
porque sabía que lo que decía no era cierto. Entonces, por ahí tenía su racto de sinceridad y dijo en España: queremos seguir siendo esta maravillosa mezcla de españoles, de indios y de africanos. Nos sentimos privilegiados por eso. Es lo que nos dio la historia, es lo que nos dio Dios para los creyentes, es lo que nos dio Santiago hace 2000 años. Y eso queremos seguir siendo, eso y parte del alma de España. Esta frase pertenece nada más ni nada menos que a Fidel Castro. Más claro canta un gallo. ¿Qué le debemos a España? Nosotros le debemos a España el ser, es decir, lo que hace que seamos lo que somos. Muchísimas gracias.